Sabe que aunque Dios es amor, Él es santo también y justo. Por eso Él demanda un juicio contra el pecado. Pero Él puede preservar los justos que está poniendo fe en Jesucristo. Vamos a ver el destino de los falsos maestros y cómo Dios puede preservar los justos que está luchando contra los falsos maestros en el mensaje de hoy. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes otra vez por medio de video para traer un mensaje de la palabra de Dios para la gloria de Dios y nuestra edificación. Amén, 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 hermanos. Espero que todos tuvieran una linda Navidad celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo y celebrando el Año Nuevo. Nosotros tuvimos un lindo tiempo celebrando con nuestros vecinos y los guardaparques, ministrando a ellos. Y en 25 mi familia compartieron galletas navideñas a mucha gente para hacer una bendición a ellos y fue un ministerio muy lindo para nosotros. Entonces, gracias a Dios que he regresado a hacer videos para la predicación de la palabra de Dios y para la edificación del rebaño de Dios. Entonces, vamos a volver a nuestro estudio en 2 de Pedro en este mensaje. En la última mensaje tomamos una descanso de 2 de Pedro para enfocar en el nacimiento de Jesucristo, pero hoy vamos a volver a 2 de Pedro y recuerda, estamos en capítulo 2 y hemos examinado versículos 1 al 3 sobre la advertencia contra los falsos maestros y enseñanzas que están en la iglesia. Y en versículos 1 al 3 aprendemos cómo podemos identificar los falsos maestros y enseñanzas. Pero hoy vamos a examinar versículos 4 a la primera parte de versículo 10 para enfocar en el juicio fijo contra los falsos maestros y cómo Dios puede preservar los justos que están en la iglesia luchando contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Pero antes de llegar al mensaje, tenemos que pedir la presencia de Dios para abrir nuestras mentes y corazones para recibir la palabra, para que podamos aprender mucho y ser cambiados en la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios y nuestra edificación. Entonces, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para estudiar tu palabra otra vez, para aprender mucho sobre tu voluntad, sobre lo que tú tienes para nosotros para combatir contra los falsos maestros y enseñanzas que están entrando a la iglesia. Pero Señor, queremos darte gracias por todo lo que has hecho para nosotros, porque no hay nadie como ti, Señor. Tenemos nuestra vida por medio de ti y tenemos nuestra salvación por medio de ti. Pero, Señor, por favor, perdónanos de nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad para que nuestra adoración pueda ser agradable a ti y donde nosotros podemos recibir tu palabra bien para ser cambiado en la imagen de tu Jesucristo, Señor. Gracias por todo. Por favor, personalmente, Señor, estés conmigo
para que pueda predicar bien claro en español y para que pueda explicar bien claro lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, para tu gloria. Gracias por todo, Señor. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir a la lectura de hoy, cual se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al versículo 10, en la primera parte. Vea lo que la palabra dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaran, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducto de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias y inmundicia y desprecian el señorío. Amén, hermanos. Entonces vamos a continuar nuestro estudio, pero en este día vamos a ver las acciones judiciales de Dios contra el mal. Y en esta sección Pedro está refutando los falsos maestros presentados en versículos 1 al 3 que están en la iglesia. Y lo que ellos en este tiempo de Pedro está enseñando es su afirmación que no hay evidencia de que Dios intervenga para juzgar al mundo, ni en el pasado ni en el presente, y por lo tanto no juzgará a la humanidad en el futuro. Hay iglesias hoy en día que están predicando contra la idea que hay un infierno y un juicio final. Y aparentemente los oponentes refuerzan su negación del juicio divino al afirmar que los justos sufrirán los efectos de ese juicio también. Entonces, una pregunta: ¿cómo puede Dios juzgar a los malvados y al mismo tiempo preservar los justos? Pedro responde declarando que Dios ciertamente ha actuado en juicio en el pasado, y él presenta como 3 ejemplos para mostrar a sus lectores que ese es así. Él comenzó primero en versículo 4 presentando los ángeles pecadores, y en versículo 5 el mundo antiguo de la generación del diluvio o Noé, y en versículo 6 las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y al mismo tiempo Pedro demuestra que Dios liberó a los justos durante 2 de estos juicios, transmitiendo a los ejemplos de Noé y su familia en versículo 5, y el justo Lot en versículos 7 y 8. Y él saca su conclusión en los versículos 9 al 10. Y él dijo: si Dios mantuvo a los justos y juzgó a los malvados en el pasado, entonces el Señor puede librar el justo de la tentación, pero guardar el injusto para el día de juicio, en versículo 9. En el versículo 10, él va a identificar los sujetos de juicio actuales más específicamente como aquellos que se entregan el deseo y demuestran una arrogancia
condenable. Los herejes sufrirán precisamente lo que niegan. No hay juicio, pero ellos van a ser juzgados. Y los tres ejemplos de Pedro citados en orden cronológico establecen que ni la posición de una persona, ni la fuerza de la gente o el número de la gente pueden proteger el mal rebelde de la venganza de Dios. Y en este pasaje, Pedro va a usar la forma de una oración condicional para apoyar su posición. Él va a comenzar en versículos 4, 5 y 6 con la pregunta: si Dios no perdonó a los ángeles, y si Dios no perdonó el mundo antiguo durante Noé, y si Dios condenó por destrucción Sodoma y Gomorra, entonces este va a resultar en versículos 9 al 10. Entonces vamos a examinar en versículos 4 al 8 los tres ejemplos y ver conclusión de Pedro en versículos 9 al 10 sobre los falsos maestros y cómo Dios puede preservar los justos que están luchando contra este. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de los ángeles pecadores en versículo 4. Vea lo que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaran, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Vea su condición: ellos no pueden ser perdonados. Dice, porque si Dios, vea, el Dios a quien los creyentes conocen y sirven como el Dios verdadero, no puede soportar el pecado. Tiene que castigarlo. Para él, todas las criaturas son responsables por sus acciones, específicamente los pecados. La palabra ángeles aquí se refiere a los seres espirituales. Aunque la palabra griega actual simplemente significa mensajero, aquí se refiere a los seres espirituales. Y vea, aunque ellos son muy exaltados y están en la presencia de Dios, ellos no pudieron escapar el juicio de Dios contra ellos cuando pecaron contra Dios. Vea, es muy posible que algunos de los falsos maestros en las iglesias en el tiempo de Pedro ocuparan posiciones muy altas en la iglesia. Pero lo que Pedro está haciendo es mostrándole que, vea, los ángeles tuvieron posición muy alta y no pudo salvarle por su posición, ni tampoco los hombres aquí, su posición no puede salvarle. No importa su posición. Si usted está enseñando cosas contra Dios, contra la verdad de Dios y la palabra de Dios, usted es un falso maestro y hay un juicio esperando para usted. Y vea, estos ángeles pecadores no podían ser perdonados. Ellos no tuvieron oportunidad para salvación. Aunque no somos ángeles, y cualquier persona puede ser perdonado por medio de la obra de Jesucristo. Esta solemne afirmación repetida en versículo 5, cuando está tocando con las personas durante el tiempo del diluvio, nos muestra y niegan la visión sentimental del carácter divino de que como Dios es amor y muy misericordia, no castigará así a ninguna de sus criaturas. Pero no es así. La santidad de Dios exige que el pecado reciba su justa recompensa. Pero es eminentemente cierto que Dios no se complace en la muerte de los impíos. Vea Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelvan el impío de su camino
y que viva. Y por eso, en un sentido, no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero vea lo que Pedro dijo sobre los ángeles. Ellos no pueden ser perdonados, pero está encarcelado hasta el juicio. Ve la última parte del versículo 4. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles fueron encarcelados o puestos en el infierno para esperar su juicio venidero. Pedro considera que el infierno es un lugar de detención preliminar para estos ángeles en lugar del lugar final del castigo. Pedro aquí no está apoyando la falsa enseñanza del purgatorio, donde uno tiene la posibilidad de una segunda oportunidad de recibir la salvación. En ninguna parte de la Biblia se enseña esto. Una vez que se determina el destino de uno en el infierno, no hay posibilidad para escaparse del juicio de Dios. Entonces, si una persona muere sin Cristo, su destino es fijo. El infierno, esperando el juicio final, donde ellos van a ser echados en el lago de fuego. Pero ve el segundo ejemplo de Pedro en versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tenemos el ejemplo del mundo antediluviano. Vea, otra vez en versículo 5, Pedro nos da un segundo ejemplo de juicio de Dios contra el mal, pero también nos da un ejemplo de salvación aquí. Es bueno notar que con respecto a los humanos, la salvación está disponible para nosotros. Pero como yo dije, con los ángeles no hay esperanza para salvación cuando ellos pecaron contra Dios. Pero vea, en la primera parte del versículo 5, un mundo antiguo que no se salva, que fue destruido. Aquí vemos una vez más que Dios no perdonó a ese mundo antiguo de la época de Noé. La determinación de Dios de no perdonar al mundo antiguo sumido en el pecado y la violencia condenó a toda la raza humana, excepto a 8 personas. Imagínese tan terrible este mundo era. Y vea, no solamente los altas posiciones de los ángeles o gente en la iglesia no pueden protegerlos del juicio de Dios, tampoco el número de gente contra Dios no pueden protegerles del juicio de Dios. El mundo entero, excepto 8 personas, perecieran bajo la ira de Dios. Entonces Pedro está mostrando que Dios no puede soportar el pecado. No importa quién es la persona o creación que está pecando. Dios va a destruirlos, castigarlos, ponerlos en juicio. Y está mostrando a los justos en la iglesia que está sufriendo abajo los falsos maestros. Quiero animarles. Hay un juicio esperando para ellos. No sea preocupado. Dios está en control. Y ve el ejemplo del justo Noé y su familia salvado en versículo 5. Él dijo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Sino aquí marca la antítesis entre el juicio de Dios sobre el mundo y su preservación de Noé y su familia. Antes de la destrucción mundial, Dios intervino y preservó a Noé con otros 7.
Así que aquí tenemos la primera mención de Pedro sobre la preservación de los justos en medio del juicio. Pedro no solo deseaba retratar el juicio venidero, sino también brindar ánimo y esperanza a los piadosos. Incluso cuando el desarrollo del mal es abrumador, Dios todavía obra la salvación de aquellos que creen y obedecen su voluntad. Pedro describe a Noé como un predicador de justicia. Noé fue caracterizado en el Antiguo Testamento como un hombre justo que vivía una vida justa. Y esto lo hizo aceptable ante Dios. Lo puso en contraste con el mundo de los impíos que pereció. En el Antiguo Testamento nunca dice que Noé fue un predicador, pero el mero hecho de que su vida estaba en oposición directa con el mundo mientras construía un arco durante 120 años, obviamente declaró a las personas que lo rodeaban que él era diferente. Nadie puede presentar que la gente de la época de Noé, mientras él estaba construyendo el arco, nunca le preguntó qué estaba haciendo y por qué. Así que su vida y su carácter resplandaron el mensaje que estaba proclamando al mundo del juicio venidero. Este es algo que todos debemos considerar de nosotros mismos. ¿Las vidas reflejan realmente el mensaje que estamos declarando o solamente palabras? Es fácil para predicar palabras y decir palabras, pero ponerlo en práctica. Ok, entonces hemos visto el ejemplo de los ángeles, que cuando ellos pecaron contra Dios, Él no perdonó a los. Ellos no pueden ser salvados, pero el juicio llegó, fijo. Con Noé, Él mostró que el mundo que estaba contra Dios fue destruido, fue castigado. Dios trajo su juicio contra ellos, pero en el mismo tiempo preservó 8 personas justas durante ese tiempo. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo en versículos 6 al 8 sobre Sodoma y Gomorra y la persona Lot. Vean lo que dice. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pedro ahora da su tercer ejemplo para apoyar su declaración de que Dios juzgará el mal y preservará a los justos en la historia de Sodoma y Gomorra y la liberación de Lot. Vea la destrucción de las ciudades del mal en versículo 6. Pedro, al usar el ejemplo de la destrucción de estas 2 ciudades, declara que su destrucción es una advertencia para cualquiera que desea vivir una vida impía. Ahora debemos recordar que aunque en este ejemplo el estilo de vida impío de estas 2 ciudades era bastante terrible, con la homosexualidad como norma, algo así como hoy, esto no significa que impuro significa solo pecados horribles como estos. Si uno vive fuera de la voluntad de Dios, es impío. Recuerda que los líderes religiosos de la época de Jesús pensaban que estaban viviendo vidas piadosas, pero de hecho estaban viviendo vidas opuestas, o sin Dios en sus vidas. Ellos tenían un sistema religión, pero no una relación con Dios.
Y aunque a nuestros ojos no parecen tan malos como los que vivían en Sodoma y Gomorra, a los ojos de Dios eran igualmente impíos. Entonces, al evaluar los falsos maestros impíos dentro de la iglesia, es posible que no estén actuando como el mundo que nos rodean, pero si no tienen a Dios en sus vidas, son igualmente impíos. Y si están enseñando una doctrina falsa que hace que otros desvíen sus vidas de una verdadera relación con Dios, entonces deben ser llamados y corregidos o tratados. Pero recuerdo que en el contexto de nuestro texto hoy estamos hablando de la certeza del juicio de Dios sobre tales personas dentro de la iglesia, que está aceptando cosas como así en el mundo. Entonces Pedro usó el ejemplo que es de gente muy malo, Dios trajo una destrucción. Entonces el juicio es fijo cuando está contra Dios. Pero otra vez ve la liberación de otra persona, Lot, en versículos 7 al 8. Así que ahora Pedro cambia el estímulo positivo para aquellos que están sufriendo bajo la mano fuerte de los falsos maestros. Se refiere a la liberación de Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero vea la caracterización del hombre entregado en versículo 7. Y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Primero debemos notar que el escape de Lot del destino de Sodoma no se debió a su propia previsión oportuna, sino totalmente a la intervención de Dios en su favor. Dios actuó en respuesta a la intercesión de Abraham, y la gracia inmerecida fue muy evidente en la liberación de Lot. El relato de Génesis de Lot deja la impresión de que Lot era un individuo bastante débil y mundano. Difícilmente había un ejemplo impresionante de justicia en este hombre. Sin embargo, a pesar de sus defectos, el término de Pedro da testimonio de que Lot era esencialmente un buen hombre que conservaba su fe en Dios. Mantenía un sentido personal de lo que era justo y recto y se negaba a tolerar o simpatizar con la corrupción que lo rodeaba. Aunque se mantuvo fiel a Dios, el mundo que lo rodeaba desgastaba su vida espiritual. Le afectó mucho, pero no permitió su conciencia a ser afectado donde no puede entender entre el mal y bien. Un comentarista escribió que nuestra gran seguridad contra el pecado radica en estar escandalizados por el pecado. Entonces, si usted no está con el pecado, hay un problema. Pero vea, Pedro continúa la experiencia de Lot en versículo 8, dándonos más información para ver cómo el mundo puede afectar a un justo. Vea lo que dice en versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En versículo 8, Pedro amplía la situación que causó tanto dolor a Lot. Pedro aquí está tratando de continuar animando a sus lectores, sabiendo que enfrentarían una situación similar cuando los falsos maestros los atacaran con sus ataques contra ellos. Así como Lot vivía
Con esta gente impía, los lectores de Pedro se estaban congregando con los falsos maestros, así como Lot se vio afectado por lo que vio y escuchó, también lo fueron los lectores de la carta de Pedro. Estaban siendo afectados por las enseñanzas de esos falsos maestros. Pero así como la vida justa de Lot ante la gente de Sodoma confirmó su condenación de Sodoma, su vida justa hará lo mismo con aquellos que están proclamando doctrinas falsas dentro de la iglesia. Su vida será una convicción contra sus falsas enseñanzas. Vea, quiero que usted vea algo sobre Lot. Es un buen ejemplo para aprender de. Lot es justo, la Biblia dice. Fue afectado. Vivió una vida piadosa más o menos. Pero usted pudo ver que esta ciudad estaba afectándolo. Y si los ángeles no llegaron a ese punto, no sé si es verdad. Y si Dios dejó a destruir Sodoma y Gomorra 5 o 10 años más, no sé si Lot todavía va a estar en una posición para decir, ay, este es malo. Porque vea, recuerda cuando Abraham pidió a Dios, si hay 50 justos va a destruir, no, y él, 45, no voy a destruir, 40, no voy a destruir, y él llegó a 10. Si usted vaya a esta parte en Génesis, lástimamente cuando Lot fue, los ángeles dijeron, ¿usted tiene familia en esta ciudad? Y él pidió, ¿usted tiene hijos, hijas? ¿Cómo así? Y él fue y habló con sus yernos, con 2 hijas. Y sus hijos, plural, 6. ¿Ok? Pero en la casa de Lot había esposa, Lot y sus 2 hijas. Entonces, en la familia de Lot había 10 personas. Lástimamente, Lot no enseñó bien a su familia. Porque si enseñó bien, vea, había 10 personas. Si ellos eran justos, la destrucción de Sodoma y Gomorra no iba a llegar, no llegaría. Pero Lot no hizo Lástimamente los padres estaban permitiendo a sus hijos vivir la vida y ellos pueden hacer su propia decisión y solamente está trayéndolos a la iglesia. Espero que va a recibir algo, pero no está enseñando en la casa y fallando mucho en esto. Y por eso las familias están viendo qué pasó con mis hijos. Bueno, usted no enseñó. Y vea, Lot, aunque pudo reconocer los ángeles cuando ellos llegaron, ay, entra. Ellos decían, no queremos dormir en la plaza de esta ciudad. No, usted no puede hacerlo. Cuando él sabía, esta ciudad es malo y ellos son seres espirituales. Pero cuando la gente de la ciudad llegaran y dijeran, queremos tener relaciones físicas con los hombres, vea lo que Lot hizo. Él dijo, no haga mal, no, por favor, pero usted puede tener mis hijas vírgenes. Él ofreció sus propias hijas. Qué feo es qué triste es donde un hombre no quiere proteger sus hijas. Entonces, aunque Lot era justo, el mundo afectó a él mucho. Entonces nosotros debemos aprender mucho de que aunque somos justos, todavía el mundo puede afectarnos. Y tenemos que andar con cuidado con Entonces, vea, hay 3 ejemplos
de juicio de Dios contra el mal y la preservación de los justos en Noé y Lot. Pero vean versículos 9 y 10 la conclusión sobre la justicia divina. Vean lo que dice. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí en los versículos 9 y 10 tenemos la conclusión o la declaración. Entonces, si Dios hizo si Dios condenó a los ángeles, no perdonólos, si condenó el mundo durante el diluvio y si condenó Sodoma y Gomorra, entonces, versículo 9 y 10. Tenemos la conclusión de la declaración condicional. Entonces, vea la conclusión general sobre las dos clases de gente. Los que son justos, los que son condenados, en versículo 9. Pero ve, en versículo 4, Pedro comenzó a presentar evidencia para confirmar el anuncio de juicio de Dios sobre los falsos maestros. Pero su deseo de asegurar y animar a sus lectores lo llevó a introducir el elemento de la gracia de Dios en sus dos últimos ejemplos con la liberación de Noé y Lot. Estos ejemplos ahora le permiten en su conclusión hablar acerca de la gracia liberadora de Dios antes de declarar la certeza del juicio sobre los impíos. Pedro está más ansioso por proclamar la gracia de Dios que la ira de Dios. En versículo 9 establece la conclusión con respecto a las dos clases de personas que se ven aquí. Dios sabe cómo librar a los piadosos de la tentación, así como proveyó un rescate para Noé y Lot. Pero debemos notar que la capacidad de Dios para rescatarlos y no alejarlos de las pruebas muestra que a los piadosos no se les promete la exención de las situaciones difíciles de la existencia eterna. Es como, voy a protegerlos, pero no voy a quitarlos del mundo. Es como Jesús oró en Juan 17 sobre sus discípulos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Él está diciendo, voy a protegerlo y librarlo de las tentaciones de los falsos maestros, pero no voy a quitarlo de ellos. Pedro también declara que la otra clase de personas también debe ser considerado, que los injustos son mantenidos bajo castigo hasta el día de juicio. Hay un punto en el que la paciencia de Dios llega a su fin. Nadie conoce este punto excepto Dios. Pero las personas pueden vivir vidas impías hasta el punto en que Dios ya no será paciente con ellos y por lo tanto los entregará a su pecado, permitiéndoles continuar hasta el punto de juicio final. Y su encarcelación no es donde a veces es en el infierno, a veces está en el infierno, pero a veces es, voy a permitirle a continuar en su pecado. Ese es tal vez peor. Ese es un pensamiento espantoso y debe advertirnos a todos de cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos viviendo con Dios en nuestras vidas o sin Él? Pero la misericordia de Dios es interminable y como no sabemos el mundo en que la paciencia de Dios llega a su fin, siempre debemos estar enfocados en enfrentar el mal, especialmente dentro de la iglesia, con la esperanza y oración de arrepentimiento por parte del falso maestro. Porque recuerda, yo dije, aunque en este contexto
él está refiriendo como los falsos maestros como incrédulos, porque ellos van a ser castigados en el infierno. Pero cualquier creyente puede ser convertido, puede convertirse a ser un falso maestro también. Si usted comienza a escuchar falsas enseñanzas y está proclamándolos en la iglesia, usted es un falso maestro, aunque es un creyente. Su destino es diferente. Usted va a entrar al cielo, pero va a pedir algo en el cielo. Entonces, con siempre tenemos que luchar en la iglesia para la justicia de Dios, para la santidad en la iglesia, la doctrina, pero gente puede tener doctrina buena, pero su vida no está reflejándolo. Y tenemos que confrontar también en la iglesia, porque está afectando a los otros, especialmente si está ocupando una posición de liderazgo. Pero en el fin del versículo 10, la aplicación específica a los falsos maestros, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Pedro concluye este tema por el momento asegurando a sus lectores que los falsos maestros todavía están en la mano de Dios. No han escapado a su control a pesar de su abierta inmoralidad y falta de respeto por la autoridad en sus vidas. Ellos son una autoridad sobre sí mismos. Ellos tienen una falsa percepción de sí mismos de que tiene razón. Y quienes se les oponen están equivocados, o lo que están confrontándolos están en error en su mente. Se niegan a escuchar los argumentos de nadie en contra de lo que está haciendo y de hecho piden que se juzguen a quienes se enfrentan a sus falsos enseñanzas. Los que están confrontando a sus falsas enseñanzas y mala actitud en la iglesia, los falsos maestros de gente está diciendo, Dios va a juzgarle. Es como ellos están diciendo, Dios va a juzgarle por haciendo exactamente lo que ellos están haciendo. Aunque algunos pueden apoyar un estilo de vida libertino en diferentes iglesias, como, Dios... Vea, hoy en día muchas iglesias están aceptando la homosexualidad y cosas como así. Pero en las iglesias fundamentales más conservadoras, los falsos maestros parecen inclinarse hacia un estilo de vida más legalista al exigir a los demás lo que ellos mismos no desean vivir. Ellos están poniendo reglas y reglas sobre ellos y está diciendo, si usted haga se va al infierno. Pero como Pedro asegura a sus lectores, su juicio les espera a menos que se humillen y se arrepienten de sus falsas enseñanzas. Todavía hay esperanza para ellos, si son creyentes o incrédulos, que todavía si estamos confrontándolos con la verdad, Dios puede usarlo para cambiarlos y salvarlos. Entonces, tenemos que confrontar los falsos maestros para proteger la iglesia, pero con la esperanza que ellos van a dejar sus errores. Entonces, hermanos, tal vez este mensaje es, hay 3 ejemplos de juicio de los incrédulos y ángeles. Y Dios va a preservar a los justos durante Bien, ¿y qué? ¿Cómo podemos aplicar a nuestra situación en la iglesia inmediatamente? Vea, lo que estamos diciendo es que tenemos que confrontar los falsos maestros, los
especialmente si está ocupando una posición de liderazgo. Y tristemente, creyentes pueden ser convertidos, puede convertirse a un falso maestro. Si está enseñando algo que no es bíblico, tenemos que confrontarlo. Y ellos van a reaccionar tal vez con humildad y arrepentirse o con fuerza que está atacándome, está tratando de robar algo de mí en la iglesia. Podemos sufrir por medio de o si ellos responden bien, gracias a Dios, podemos arreglar la iglesia. Pero a veces podemos pensar, ¿dónde está Dios en todo esto? Todavía Él está en control. Aunque no podemos ver que Dios está arreglando las situaciones a veces, Dios está en control. Sigue adelante siendo fiel a Dios primero. Y en su vida todavía no fue arreglada la situación. No importa, Dios puede preservarle durante todo ese tiempo y salvarle en el fin. Pero nosotros tenemos que continuar luchando para la gloria de Dios, la santidad de la iglesia y confrontando los falsos maestros y andando con cuidado para detectar cuando uno entra la iglesia o un falso enseñante, una falsa enseñanza entra a la iglesia. Por eso es muy importante estudiar la Biblia continuamente para que usted pueda detectar cosas falsas en la iglesia para la gloria de Dios y nuestra edificación. Amén. Amén. Entonces, hermanos, aunque este mensaje era poco académico, espero que ha aprendido mucho y puede usarlo para la gloria de Dios en su vida. Entonces, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para estudiar tu palabra, para aprender mucho de tu palabra, para que podamos glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas en la iglesia. Tenemos una guerra espiritual en la iglesia porque Satanás tiene sus obreros en la iglesia para destruir tu iglesia, Señor. Por favor, ayúdanos, protege tu iglesia, úsanos para que podamos ver lo que es verdadero y lo que es falso y para combatir contra para confrontarlo y para quitarlo de la iglesia, Señor, para tu gloria. Por favor, ayúdanos en para que podamos entender que hay un juicio fijo para aquellos que traigan falsas enseñanzas en la iglesia. Pero mientras estamos luchando para la santidad de Dios, podemos entender que tú puedes preservarnos durante este tiempo, Señor. Y entonces, por favor, Señor, úsanos, usa tu palabra, usa en nuestras vidas para tu gloria y úsanos para tu gloria en la iglesia. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, sigue adelante en la palabra de Dios, sigue adelante en la oración para que la iglesia pueda salir bien con toda esta situación, especialmente aquí en Costa Rica. Sigue adelante orando para el año 21, que es mucho mejor que el año 20, pero estamos aquí para servir a Dios en cualquier situación, no importa lo que está pasando. Lo siento, otra vez no hay canción después de este mensaje. Lynette pidió, ¿qué es el tema de su mensaje? Falsos maestros. Pienso que no hay himno sobre este. Entonces, pero estamos sirviendo a Dios y estamos orando para todos y para dirección de Dios en todo este. Y ha sido una gran bendición para nosotros a visitar muchos hermanos durante el 25 de diciembre. Espero que podamos continuar reuniendo otra vez
para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hasta el próximo mensaje. Que el Señor les bendiga. Amén.